Bendiciones. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Gracias al divino creador que pues nos da vida, nos da salud, nos da esperanza y nos da nuevamente la oportunidad de llegar a sus hogares, a toda esa gente que pues gracias a Dios nos ve a través de ya sea el Facebook, ya sea nuestro canal de YouTube y sobre todo la página. Pues estamos contentos, agradecidos con Dios, con un tema diferente. Hoy voy a estar hablando sobre la voluntad del Padre. Este es el tema para el día de hoy. Es un tema muy muy interesante y me llena mucho el tema en la manera que lo vamos a estar presentando. Me gusta. Hoy vamos a poder analizar varios puntos sobre la voluntad del Padre y mire que qué importante es conocer la voluntad del Padre, porque hay mucha gente, muchas religiones, muchas doctrinas que creen estar haciendo la voluntad del Padre y pues no es así. Hoy voy a estar tocando 3 puntos muy muy importantes y sobre todo en 3 versículos de las Escrituras que para muchos son muy famosos, pero vamos a estar viendo en lo que se centra la voluntad de Dios y a través de esto pues usted va a tener la oportunidad de ver, filtrar si en lo que usted cree encaja con la voluntad de Dios, porque no todas las personas, no todas las religiones, no todas las doctrinas están haciendo la voluntad del Padre. Y pues para empezar vamos a ir a Mateo 7:21, lo que nos dice este versículo, y de ahí vamos a estar empezando. Dice así, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son unas palabras muy fuertes, muy profundas que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que no todo con el simplemente hecho de decir Señor o que le llame Señor a Jesús no es garantía de que va a entrar. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad del Padre? ¿Acaso en lo que yo estoy haciendo será la voluntad del Padre? Aunque tiene principios, tiene una secuencia, tiene órdenes, tiene mandamientos, pero de entrada, ¿cuál es lo principal o la voluntad del Padre? Y vamos a ver ese versículo tan famoso que para muchos es el centro de las Escrituras, pero vamos a leerlo de esta manera. Dice Juan 3:16, y esta es la voluntad del Padre. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en su Hijo Jesucristo, que no creamos en santos, que no creamos en hombres, que no creamos en estatuas, sino solo en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, y desde aquí vamos empezando a ver que ya muchos ya no están haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. Creen más en una tradición o en una religión inventada por un hombre, o creen más en imágenes que en Jesús. Y desde ahí las mismas Escrituras van dándonos luz y nos van diciendo cuál es la voluntad del Padre.
Hay muchas citas en las Escrituras donde dice que Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Otro, Hechos 4:11. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solo en Jesús. Y en sí hay infinidad de citas que nos llevan a que Jesús es el único camino. En Mateo 7, 13, 14 también habla de dos caminos, el ancho y el angosto. Y el angosto es el camino de Jesús. O sea, Jesús es ese camino. Y aquí vemos de que mucha gente cree creer en Dios. ¿Por qué lo digo? Que creen creer, porque no creen verdaderamente. O sea, a veces cuando uno no cree verdaderamente no hay convicción, no hay seguridad de lo que uno cree. Y a veces uno piensa que cree, pero en sí los hechos demuestran lo contrario. Y en las cosas de Dios no solo es hablar, sino también hay que accionar, también hay que demostrar. Si uno cree verdaderamente, si no dice la Escritura, creíste en vano o crees en vano, o la creencia que tienes no es suficiente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este es un versículo clave para usted que dice: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo. Y mire, desde que vino Jesús, que empezó su ministerio, había esta controversia, había esta, podemos decir, ignorancia también. Porque los judíos, cuando Jesús viene, todos en sí sabían que un día iba a venir el Cristo, que un día iba a venir Jesús, el Mesías. Pero cuando Él vino, la mayoría no le reconoció, no le recibió, porque no era el Mesías que ellos esperaban, no era la persona con el perfil que ellos querían. Pero Jesucristo ya vino, dice la Escritura, que a los suyos vino, en San Juan 1, 11 en adelante, y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, mas los que sí le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa era la voluntad y sigue siendo la voluntad del Padre desde que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Mas como son cosas espirituales, muchas veces no las captamos, no las entendemos, pero esa es la voluntad del Padre, que creamos en su Hijo Jesucristo, que a través de Él nosotros lleguemos al Padre. Es algo sencillo, pero a veces lo malo en estos casos es que puede más la tradición, pueden más a veces los mandamientos de hombres. Lo que a mí me han enseñado desde chico es que a mí me enseñaron a postrarme ante una imagen, es que a mí me enseñaron a creer en fulana persona. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo y solo en Él. Porque también hay otras denominaciones, religiones, que a lo mejor hablarán de Jesús, pero no creen en Él, no siguen los mandamientos que Jesús estableció en Juan 14, 21.
Dice, el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Esa es la parte de creer en Jesús, no simplemente decir yo creo y hago lo que me da mi gana. No, hay una secuencia. Entonces aquí, retomando un poquito lo que está hablando, desde que Jesús viene, hubo ese problema de que mucha gente no creyó en Él, y al igual que ahora hay mucha gente, en sí la mayoría de gente no cree en Jesucristo. Y por lo tanto, si no estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, no estamos creyendo que Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el camino, Él es nuestro Salvador, Él es el que perdona nuestros pecados, Él es el que va a ser nuestro juez, Él es el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Entonces yo creo que no estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entender este tipo de situaciones. Porque hay religiones o denominaciones que a veces hacen sus propias Biblias, sus propios reglamentos, y en sí sacan a Jesús como el camino. Hay gente que es idólatra de hombres, cuando nosotros los creyentes debemos en sí de ser cristocéntricos, centrados en totalmente Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Como le dijo Pablo y Silas a aquel carcelero, después de haberles compartido el evangelio, y aquel hombre persuadido dice, ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué necesito yo para hacer la voluntad de Dios? Aquí está la clave en el libro de los Hechos 16, capítulo 16, versículo 31. Y ellos contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para muchos que dicen que la salvación es por obras, por esto, por lo otro, por aquello, es creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Creer y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto muy, muy importante, saber cuál es la voluntad del Hijo de Jesús. Y aquí, mire, repito, analizando estos versículos, usted se dará cuenta que a lo mejor usted no está haciendo la voluntad del Padre, no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice Jesús que las palabras que yo les he hablado son las mismas que el Espíritu les dirá, les hablará? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque dentro de la voluntad del Padre nos habla el libro de Joel 2:20 y tantos, que en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, o en los tiempos que el Padre determinó, vendría el Espíritu Santo sobre toda carne, que vuestros hijos, vuestras hijas tendrán visiones, y los ancianos, los viejos tendrán sueños. Y así dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, para que el Espíritu de Dios venga a cumplir ese propósito, porque era y es la voluntad del Padre. Entonces aquí podemos ver, vamos a ver en Romanos 8,
14, un versículo central y muy importante en el cual al analizarlo vemos que rompe con lo establecido, rompe con las tradiciones, rompe con las falsas creencias. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces todos podemos decir, es que yo soy hijo de Dios. Pero aquí hay una prueba eficiente, contundente, en la cual usted se va a examinar, usted va a pensar y va a analizar, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido ese espíritu de adopción. He ahí la importancia cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Por eso Jesús les dice, vosotros, Mateo 6:9, vosotros cuando oréis, oréis así, Padre vuestro que estás en el cielo. Es la oración más hermosa que hay. ¿Por qué? Porque esa oración te enseña y te proyecta a una intimidad con Dios, a una cercanía, a llamarle Padre. Y cuando uno le llama Padre a alguien, es porque sabes que es tu Padre biológico. Y en este caso nuestro Padre, digamos, espiritual. El divino creador, el único Dios. Llamarle Padre es intimidar con Él, es acercarnos. ¿Pero por qué? Por haber recibido, por haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahí está el secreto. Por eso no todo mundo hace la oración de la manera que Jesús la explicó. No todo el mundo tiene la confianza de decirle Padre con convicción a Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque no se ha arrepentido, o porque está en una doctrina o en una religión que no es la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No porque le llame Padre en una oración como un rezo, con repetición, no por eso va a ser usted hijo de Dios. Una persona que es hijo de Dios es aquel que aceptó a Jesucristo, aquel que creyó que Él es su Salvador, aquel que se arrepintió y le pidió perdón por su vida pasada, por sus pecados. Ese es un hijo de Dios. Por eso hay gente que le llama, ¿cómo le llama? Ay, Diosito Santo. Sí, y le dice Diosito. Hay gente que le dice Jehová. Hay gente que le llama a Dios sin conocerlo, sin saber cuál es su voluntad. Pero lo más adecuado, de acuerdo a las Escrituras, es decirle Padre, amado Padre Celestial, bendito Señor y Rey del universo. Con confianza, con conocimiento, con convicción,
Porque aunque no lo vemos, sabemos que existe, que es un Dios vivo, que es un Dios de propósitos y que es un Dios que tiene voluntad propia. Y es precisamente lo que estamos tratando. Que no todo el que le diga Señor, Señor a Jesucristo entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo. Y la voluntad de Jesús es que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera podemos saber nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo? Primeramente, cuando un creyente verdaderamente, fíjese bien, se arrepiente. Dice las mismas Escrituras en el libro de Efesios 1:13, que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a sellar a ese creyente cuando tuvo un arrepentimiento genuino y empieza el Espíritu Santo a morar en él. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dicen las Escrituras. Entonces empieza a haber un cambio en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón interior, que después se refleja en lo exterior. Empieza a cambiar un poco nuestro semblante, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Entonces vamos viendo que una persona que hace la voluntad de Dios, Dios trata con él, Dios lo guía, Dios lo exhorta, Dios lo azota, Dios le provee y entra en un proceso de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo creyente, después de creer, entra en un proceso, porque ha nacido de nuevo. Dice la Escritura que ha pasado de muerte a vida, espiritualmente, porque usted lo puede ver que esté vivo, pero espiritualmente ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona no ha aceptado la voluntad de Dios, ni ha hecho la voluntad de Dios, es una persona muerta espiritualmente. Aunque usted la vea caminar, aunque usted vea que se mueve y que habla, que dice y que grita, es una persona muerta espiritualmente. Ya lo he dicho, nosotros somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos las cosas materiales para alimentar nuestro cuerpo, pero también necesitamos las cosas espirituales para alimentar nuestro espíritu. Y si un espíritu que no se ha alimentado de lo espiritual es una persona que está muerta. Pero cuando una persona cree en Dios y Dios es espíritu y las cosas de Dios son espirituales, haga de cuenta que Jesucristo la resucita y ha pasado de muerte a vida y puede entender ya lo espiritual. Por eso dice la Biblia que al hombre natural las cosas de Dios le son locura, pero al espiritual le son agradables, le son vida. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Jesucristo, que venga el Espíritu a morar en nosotros y que el Espíritu nos empiece a guiar. Y ya viene el Espíritu de Dios y nos empieza a dar sabiduría, entendimiento, se nos empieza a aclarar, como que se cae una venda de nuestro entendimiento y empezamos a entender, a comprender. Por eso ahora, usted fíjese, hay mucha gente que lee las Escrituras, que lee la Biblia, pero no entiende ni papa, no entiende, porque el Espíritu de Dios no está morando en esa persona, porque a la verdad, en muchos de los casos,
opera un espíritu de hombre o un espíritu del mal obrando en esas personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Yo he escuchado que hay personas que han leído la Biblia hasta 5 veces y no entienden nada. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay arrepentimiento. El libro más hermoso que existe, que son las Sagradas Escrituras, no toda la gente lo comprende y lo entiende. Es uno de los grandes problemas, si usted analiza bien. Por eso hay tantas denominaciones, religiones, porque cada quien lo interpreta a su manera. Y la mayoría de la gente que le hace malas interpretaciones es que el Espíritu de Dios no los está guiando. Y esa es la voluntad de Jesús, de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Porque si no es el Espíritu de Dios, va a ser otro espíritu y va a ser un espíritu de error. Porque el espíritu del hombre muchas veces es de error y da una mala interpretación. A veces de un versículo hacen una doctrina. Con un versículo hacen una doctrina y una creencia y arrastran a multitudes. Pero un versículo mal interpretado, un versículo que en sí no dice lo que creen que dice y le dan mal uso. Por lo mismo, porque falta que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y ahí no tendremos error, no tendremos esa torcedura. Por eso hoy en día mucha doctrina, mucha gente que cree creer en Dios, pero la verdad están desviados, están equivocados, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso vemos en varias partes de la Escritura, y una de ellas le dice Pablo a Timoteo, ¿no? De que ponte abusado, ¿no? Porque vendrán tiempos donde no sufrirán, que vendrán hombres engañadores, hombres que hablarán y la gente se amontonará teniendo comezón de oír malas interpretaciones, porque a la verdad hay gente que con la misma Biblia roba, con la misma Biblia estafa, con la misma escritura engaña, pero son personas no guiadas por el Espíritu de Dios. Repito una vez más, por eso hoy nosotros podemos entender que dice, no todo el que le diga Señor, Señor a Jesucristo va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y ahí vemos, ese tipo de personas no están haciendo la voluntad del Padre, de aceptar que Jesucristo es la cabeza según el orden y la autoridad establecida por Dios, que es nuestra cabeza como varones, nuestra cabeza como creyentes, nuestra cabeza como iglesia. Entonces, ahora yo espero que usted entienda un poco el porqué de muchas cosas, y a veces esto, a la verdad, si no lo entendemos, nos crea confusión. Y la confusión es mala, porque ante la confusión el que toma ventaja es el diablo y sus demonios. Si algo quiere el enemigo es confundirnos, es que no estemos seguros de lo que estamos creyendo, que no estemos seguros en la voluntad de Dios, que no estemos seguros en el propio Dios.
Entonces, cuando viene la aclaración, el entendimiento, el discernimiento, también viene convicción, viene confianza, viene seguridad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo. Y eso nos hace estar más firmes ante nuestra fe, ante nuestro Señor. Por eso algo que nos ayuda muchísimo es escudriñar las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre, parte de eso es escudriñar las Escrituras. Porque si usted va a un lugar donde jamás le mencionan un versículo de las Escrituras, es muy posible que esté siendo engañado y manipulado. Usted tiene que escudriñar las Escrituras, y escudriñar significa buscar dentro de lo más profundo, sacar algo, buscar, rebuscar algo hasta que lo encuentra. Y eso nos va a ayudar. Otra de las cosas que nos ayudan a ser guiados y estar seguros es tener una intimidad en oración con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu de Dios, con el Padre. Ya ven, en la oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocerle como Él es y exaltarle. Y recuerde otra cosa, Jesús siempre lo dijo en el libro de Juan 14, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces es necesario pedirle a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús. Y ahí es como vemos cómo actúa el Dios Padre, el Espíritu Santo, Jesús mismo, cada uno con una función diferente, pero con una unidad y con un poder enorme. El Espíritu, dice la Escritura, que mora en nosotros, vive en nosotros. Nos redarguye, nos exhorta, a veces nos despierta a orar, a veces nos incita a leer las Escrituras, a veces nos pone a interceder. Y el mismo Señor, dice la Escritura, que está a la diestra del Padre, clamando por nosotros, intercediendo por nosotros, siendo como nuestro abogado. Entonces, hay que escudriñar las Escrituras, hay que meternos en oración, hay que ayunar, hay que buscar su presencia, hay que buscar a Dios, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Es la manera agradable la cual Dios quiere. Y de esa manera nosotros vamos a poder entender, discernir, conocer su voluntad. Porque qué triste va a ser, o qué triste sería el llegar y que el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Que nunca me buscaste, nunca intimidaste conmigo. Creíste más a mandamientos de hombre, creíste más a doctrinas de hombre, creíste más a los santos imágenes que a mí. ¿Cuándo me declaraste?
Porque la misma Escritura dice, todo aquel que me declare delante de los hombres, yo también lo declararé delante de los ángeles y de mi Padre. Qué triste va a ser, o qué triste sería quedar descalificados. Y que el Señor nos dijera, nunca te conocí, no te conozco. Anduviste haciendo esto por envidia, por dinero, no por agradarme a mí. Por eso, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y si usted, amado oyente, amigo, hermano, siente que no ha sido o que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, pídale perdón, métase en oración, métase en ayuno, escudriñe la palabra. Y Dios, que conoce los corazones y las mentes y las intenciones, yo estoy completamente seguro que si usted le pide totalmente arrepentido, con un corazón dispuesto, Dios obrará en su vida y le dará sabiduría. Amados hermanos, son últimos tiempos que debemos de estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Yo hoy día siento, la verdad, a veces tristeza de ver tantas cosas que se hacen mal, tantas barbaridades. Y me pregunto, ¿dónde está el Espíritu de Dios en sus vidas? No está. Porque a la verdad muchos confiesan a Dios, dicen conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Yo a veces sí siento mucha tristeza, en verdad, por la gente que ignora lo que viene, ignora la condenación que viene. Yo siento mucha tristeza, ¿verdad?, por esa gente que empezó a acercarse a Dios o a buscar de Dios y de alguna manera vino una piedra de tropiezo, vino una situación que lo desanimó y ya se olvidó de Dios a causa de eso. Y yo siento tristeza, yo siento dolor de ver tanta gente que está viviendo una situación espiritual caída, derrotados, desilusionados. Siento mucha tristeza por ellos y les animo a seguir adelante, que a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido, Dios existe, Dios es fiel y Dios es justo y Dios quiere que nosotros nos sobrepongamos y pongamos los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, y que hay que perdonar a la gente que nos ha ofendido, hay que perdonar a la gente que nos ha pisoteado, que de alguna manera muchas veces nos han hasta humillado. Hay que seguir adelante, porque es más grande lo que nos espera, es más grande la justicia de Dios, el amor de Dios, que esta situación. El seguir al Señor, a la verdad, no es fácil, por eso no todo mundo lo sigue, por eso no todo mundo acepta la voluntad de Dios. Pero sí es posible, si tú crees y te esfuerzas un poco, yo sé que Dios nos fortalece, nos anima, nos ayuda y jamás pondrá pruebas más duras que las que nosotros podamos soportar. Dice la Escritura que así como Dios admite o de alguna manera tolera que tengamos pruebas, así también Él nos dará la salida, que no vendrán pruebas más grandes que las que nosotros podamos soportar. Entonces, por eso vemos a un Pablo
con una fe tremenda diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas esas pruebas, todas las situaciones, todos los sufrimientos que yo he tenido, gracias a la fortaleza que Cristo me ha dado. Porque Dios es fiel, la verdad, Él no falla, Él siempre está con nosotros. Mismo Jesús lo dijo. Aunque no sentamos su presencia, aunque hay veces que creamos que nos ha abandonado, pero simplemente son pruebas para ver qué tanta es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso, amados oyentes, volvamos a la senda antigua, volvamos a retomar estos principios. Y verá que en su momento usted tendrá la certeza, la convicción de estar haciendo la voluntad de Dios. Porque eso se siente. Pero por eso tenemos las sagradas escrituras que nos dan luz, que nos dan sabiduría, que nos ayudan a ser guiados y conocer la voluntad del Padre. Espero, amigos, hermanos, que pues esta plática sea de bendición para sus vidas y que se fortalezcan en el Señor, que busquen su presencia, que oren, que ayunen, que escudriñen las Escrituras, que se congreguen, que convivan. Pídanle a Dios que les dé esa hambre, que Él produzca, como dice en la Escritura, en vuestros corazones el querer como el hacer. El tener esa intimidad. Y de esa manera le conoceremos más y de esa manera tendremos la certeza, la seguridad de estar haciendo su voluntad. Y gozarnos ese día, en vez de que el Señor nos diga, apartaos de mí, pues que nos diga, pásale, siervo fiel, entra, regocíjate. Yo creo que es el anhelo de todos, pero cuesta un poco de trabajo. Amados, pues que Dios los bendiga mucho, que los guarde donde quiera que ustedes estén y que cumpla los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas, que nosotros logremos hacer esa gran parte que nos corresponde, como el predicar el Evangelio, el hablar de esas buenas nuevas. Muchas gracias al Ministerio de Canal 11, Televisión Cristiana aquí de Vicente Guerrero. Les enviamos un saludo y a nombre del Ministerio Conociendo la Verdad. Por lo demás, pues es un gusto hablar de las cosas de Dios. Que Dios me los bendiga, me los guarde y nos vemos la próxima.